Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, compañeros. El día de hoy a mi grupo y a mí nos ha tocado exponer el derecho laboral en tiempos de pandemia. Los integrantes de mi grupo es Barreto González Frank Jackson, Buscal Quinosita Gretel, Cestian Guamán Juan Hugo, Cruz Alberca Mayra, Domínguez Bautista Paolo Jefferson. El día de hoy vamos a hablar de los cambios que se han presentado en lo que viene a ser el derecho laboral debido a la pandemia. En este caso, millones de trabajadores nos hemos visto en una situación vulnerable por la pandemia del COVID-19, ya que por esta crisis se han visto amenazados nuestros derechos fundamentales, lo cual ha generado una gran inseguridad en ellos y también en sus familias. En sí, en lo que viene a ser el derecho laboral han habido ciertos cambios, como por ejemplo lo que viene a ser algo que afectó bastante fue la suspensión de labores perfecta, al igual que también lo que viene a ser el trabajo remoto, ya que muchos nos tuvimos que acoplar a lo que viene a ser esta nueva modalidad de trabajo. Adicional a ello, también hemos encontrado lo que viene a ser antecedentes. Los antecedentes, hemos encontrado antecedentes nacionales e internacionales. Antecedentes nacionales, encontramos a Ibáñez Noriega del 2020, que se graduó en su tesis La sustentación oportuna del trabajo durante el COVID-19, donde indica que tiene un impacto en los derechos laborales en los trabajadores, más que todo en la zona de Los Olivos, que él se centró más que todo en lo que viene a ser este lugar. Después de ello, contamos también con lo que viene a ser los antecedentes internacionales, donde encontramos a Bernardo de Miguel, 2021. Él menciona que el COVID ha cambiado por completo la forma en que las personas trabajan en todo el mundo, ya que ha obligado a muchas industrias a adaptarse a trabajar de manera remota, como ya les había mencionado anteriormente, en solo unos días. Por tanto, la normativa de derechos laborales y condiciones laborales requiere una adaptación a las nuevas realidades. Yo voy a hablar sobre el derecho. El derecho es el ordenamiento jurídico que regula las relaciones establecidas en una determinada nación o estado, que impone normas y deberes que otorgan facultades que establecen las bases de la convivencia social y cuyo fin es facilitar a todos los miembros de la sociedad la seguridad, la igualdad, la libertad y la justicia para todos sin ninguna discriminación. También voy a hablar sobre el derecho laboral. Es una relación contractual jurídica y económica entre dos partes, en la que una parte, trabajador, transfiere su trabajo a la otra parte, que es el empleador, para que él pueda dirigirlo a cambio de una retribución. Es un conjunto de principios y normas legales que se utilizan para regular la relación que surge de los hechos sociales del trabajo. Está construido como una herramienta para proteger los derechos de los trabajadores. La legislación laboral se divide en tres. Tenemos el derecho laboral personal, que es responsable de la relación personal de los trabajadores; el derecho colectivo, que regula la relación entre los sujetos colectivos, por un lado las asociaciones sindicales, por otro las cámaras profesionales de comercio; y el derecho internacional del trabajo, que se encarga de las normas internacionales del trabajo declaradas por la Organización Internacional del Trabajo y de los tratados internacionales que en materia laboral las distintas naciones del mundo celebran entre sí. COVID-19 en el Perú. Esta nueva patología ha desnudado de forma cruda y real la horrorosa situación sanitaria del Perú, como hospitales antiguos, falta de materiales, laboratorios, camas, ventiladores y especialistas. Sobre todo una población abandonada por el gobierno, con doctores mal remunerados, sin seguro y falta de conjuntos de bioseguridad para combatir a esta enfermedad pandémica. En el Perú, del 5 de marzo del 2020, se confirmó el primer caso importado por COVID-19 en una persona con historial de viaje a España, Francia y República Checa. Desde esa fecha hasta el 3 de julio del 2021 se ha informado 2.063.112 casos confirmados del COVID-19, 12.268.361 casos negativos y 193.069 fallecidos. Impacto del COVID-19 en el derecho laboral. Debido a la crisis mundial
Hubo cambios en el derecho laboral. Debido a ello se ha regulado recientemente el trabajo remoto, a consecuencia del estado de emergencia impuesta por el gobierno a causa de la COVID-19. Este se creó mediante el Decreto de Urgencia 026-2020 y fue regulado por el Decreto Supremo 010-2020-TR. En este contexto, podemos ver que el empleador tiene ciertas obligaciones, como capacitar a sus trabajadores en plataformas y aplicativos que antes del trabajo remoto no se usaban. En cuanto a los equipos que se emplean ahora, tanto trabajador como empleador tienen la obligación de proporcionarlos. Gracias. Decretos laborales en la pandemia. A lo largo de la pandemia se implementaron diversos decretos. A continuación se hace mención de alguno de ellos. Decreto de emergencia número 026. Formular diversas medidas especiales y temporales. Aquí se establece normativamente para aplicaciones de trabajo remoto, licencias por incompatibilidad y subsidios de salud a personas diagnosticadas con el virus. Decreto número 029. Se promulgan medidas complementarias relacionadas con el financiamiento de la micro y pequeña empresa. Provee cambios de turnos y jornadas laborales, así como compensaciones y otras medidas por vacaciones en el sector público y privado. Decreto número 038. Aquí se establecen medidas para mantener el empleo, en circunstancias especiales, además de los ingresos y la protección social. También se pueden utilizar paros perfectos, como rotarios de pensiones y CTS. Decreto número 1468. Establece normas de prevención y prevención para las personas con discapacidad que enfrentan emergencias de salud causadas por el COVID-19. Se indican los términos de acceso al trabajo remoto. Decreto número 077. Se establecen en la Oficina de Normación de la Seguridad Social para emitir y pagar pensiones a las instituciones afiliadas en riesgo en el marco de emergencia por salud. Decreto de emergencia 007. Aquí se extiende el periodo de aceptación del plan de garantía y se toman disposiciones especiales para la reprogramación y el congelamiento de deudas para reducir la carga financiera en personas y en MIPES. Decreto número 019. Aquí se emiten medidas complementarias destinadas a financiar a las micro y pequeños empresarios para reducir el impacto del COVID-19. Aquí se establece un plan de apoyo empresarial para pequeñas y microempresas. Modalidades de trabajo ante la COVID-19. Al iniciar la pandemia, no solo se cancelaron ciertas actividades económicas. El Perú, como otros países del mundo, tuvo que adecuarse a nuevas modalidades de trabajo, nuevas reglas, nuevos protocolos, nuevos permisos que desde el Estado se están implementando para poner en resguardo los empleos en medio de esta crisis sanitaria en la que nos encontramos. En este caso tocaremos los temas de la suspensión perfecta de labores y el trabajo remoto. Ante la suspensión perfecta de labores, tenemos que, según el Decreto Supremo número 011-2020-TR, nos dice que es el cese temporal de la obligación laboral que tiene el trabajador con su empleador. Es decir, este no prestará servicio alguno y el empleador no pagará el sueldo, pero sin que se haya un término o fin al vínculo laboral. Para poder hacer uso de la suspensión perfecta de labores, el empleador debe acreditar que no puede brindar la opción de trabajo remoto, ya sea por la actividad que el trabajador realiza o porque no puede hacerle frente a la implementación de este sistema a los elevados costos que esto le conllevaría. Por otro lado, si el empleador tiene más de 100 trabajadores, debe de agotar todas las posibilidades de contar con alternativas para que se continúe con el trabajo, para que así se mantenga el vínculo laboral y el pago de las remuneraciones a los trabajadores. Ante el trabajo remoto, ha sido un alivio para muchas empresas para poder continuar sus operaciones en esta pandemia. Según los últimos estudios hechos en el Perú, el 92% de empresas había aplicado el trabajo remoto. Esto es un escenario de confinamiento que tuvo el Perú en el año 2020. Para
comprender un poco más acerca del marco regulatorio para aplicar el trabajo remoto, se aplicó según el decreto de urgencia 026-2020. El decreto establece que diversas medidas excepcionales y temporales para prevenir la propagación del coronavirus en el territorio nacional. En este se incluyó todo sobre el tema del trabajo remoto. Inicialmente se aplicará por 90 días prorrogables, sin embargo, se amplió la aplicación más allá de la fecha. Ahora se está prorrogando hasta el 31 de julio del 2021 y establece el derecho de trabajadores a la desconexión digital. ¿Cómo se define el trabajo remoto? El trabajo remoto se caracteriza por la prestación de servicios subordinado con la presencia física del trabajador en su domicilio. Para ello, estar utilizando cualquier medio o mecanismo que sea posible realizar sus labores fuera del centro de trabajo, siempre que la naturaleza de sus labores lo permita, por supuesto. ¿A quién se le aplica el trabajo remoto? Por esta emergencia sanitaria, el trabajo remoto se aplicará según el criterio del empleador o empleadora. Este puede establecer trabajo remoto a las siguientes personas: los y las trabajadores del sector público y privado, y a las personas que desempeñan bajo modalidades formativas u otras utilizadas en el sector público o privado. Conclusiones. El derecho es un ordenamiento jurídico determinado por la nación o Estado que impone normas o deberes. Para poder tratar de tener el control del impacto en el Perú en la etapa de precuarentena, esta demandaba requisitos de difícil cumplimiento. Es por ello que era necesaria con medidas estrictas de aislamiento y distanciamiento social. Debido a la pandemia, el sistema laboral ha tenido grandes cambios en los cuales nosotros nos hemos tenido que adaptar. Entre los más destacados está el trabajo remoto. Asimismo, a raíz de esta problemática mundial, se vio afectado el ámbito laboral, impidiendo a los trabajadores ejercer de forma habitual. Es por ello que el Estado impuso nuevos decretos que han sido claves para mantener el empleo. La suspensión perfecta de labores en el marco de la seguridad sanitaria está diseñada para mantener la vigencia del vínculo laboral bajo diversas acciones que el empleador debe promover. El derecho laboral se ha consolidado como un sector del ordenamiento imprescindible para que el Estado social y de derecho afronten situaciones excepcionales.